a salir todos los días y que no quiere frenar con la actividad física. Pero no estaba lloviznando y estaba lindo para salir a hacer alguna actividad física. Yo no digo para salir a tomar mate, así que hubo una interna acá que teníamos con los chicos, con los compañeros, y digo, yo vi mucha gente que no participa, así que no me reten. El día es para aquellos que hacen actividad física todos los días, salir a caminar en la costanera, también para tomar mate, para salir por la ventana. Pero bueno, ahora, después de esta discusión, ahora lo vamos a presentar a Georgina Stico, ¿sí? Que es especialista en género, ¿sí? Cofundadora y directora de GROW. Vamos a dialogar sobre el papel y el rol que tienen las mujeres hoy en las industrias. Georgina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muy interesante la discusión que se generaba, ¿eh? ¿Viste? Muy interesante, pero está aquel que te dice, pero no está lindo el día para salir. ¿Por qué no? Yo había visto mucha gente caminando. Entonces digo, vengo por un lugar diferente. No, crucé el puente de Villanueva para Villa María. No, seguro. ¿Cómo estás, Georgina? Bienvenida. Muy bien, muy bien, muy bien. Contenta de estar acá y de poder estar como charlando también sobre este tema. Así que feliz. Georgina, bueno, si uno se pone a leer todo lo que sos, especialista en género, con más de 10 años de experiencia, asimismo ingeniera en informática por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. O sea, una cantidad de cosas tenemos para compartir y para leer con vos. Vos decís, todo esto en una sola mujer, por favor, felicitaciones. Distintas vidas, ¿viste? Uno va pasando por... Eso denota edad. Es en otra, claro, es como ayer le decía a un compañero. Digo yo, si nos ponemos a hablar de todo lo que tienes que decir, que tenés mínimo 80 años de estudio. Tal cual. Es importante esto de poder hablar, digo, del rol que tiene hoy la mujer dentro, ¿no? Que tiene, le están dando este lugar que que tanto hemos luchado y seguimos luchando dentro de una sociedad bastante machista que de a poco se va corriendo. Tal cual. Para poner como el tema en números. Independientemente de que sean ingenios, los números igual siempre nos ayudan cuando estamos hablando en género, como para contar una historia, ¿no? Y salir de una percepción a veces personal en función de las distintas profesiones que cada uno de nosotros podemos tener. Que eso también nos da como una sensación diferente de qué tan avanzados estamos en este tema de género, ¿no? Muchas veces hay algunos que sienten de que ya no es necesario, ¿no? que miran a su alrededor y sus compañeros, compañeras en general como ven bastante claro y parece que el tema está resuelto. Pero si lo vamos a ver de una manera macro, y lo vemos desde las industrias, bueno, ahí la cosa empieza a ser un poco diferente. Es cierto. Entonces, por ejemplo, como para tirar un primer número, pero cuando tenemos que hablar, ¿no?, de la participación de las mujeres en el sector en el ámbito laboral, y cuando hablo de participación, quiere decir no solamente que estén trabajando, sino también aquellas mujeres que están buscando trabajo. Viste, en nuestro país alcanza el 45%. Y hay una brecha de 20 puntos porcentuales entre las mujeres que trabajan y buscan trabajo y los hombres que están en la misma situación. Entonces ya ahí empezamos a ver como, bueno, primero una gran diferencia estructural. Totalmente. Georgina, ¿en qué momento sentiste la necesidad de empezar a ser parte de esto, ¿no? Es decir, ser especialista en género y tener la necesidad de mostrar que la mujer también puede ser parte de diferentes lugares, de diferentes espacios de trabajo, pero también dentro de una industria que son tan importantes hoy en toda la República Argentina y que se han extendido muchísimo? Mira, es como una historia larga, ¿no? Porque, a mí siempre me gustaron las matemáticas y era algo que era muy aceptado dentro de mi casa, ¿no? Mis papás, a los dos también les gustaba, entonces es algo que, bueno, hasta mis hermanos, todos de alguna manera lo disfrutábamos. Entonces, nunca fue un problema hasta que entré en la universidad y de repente, yo estaba estudiando ingeniería informática hace más de 20 años, así que eso también da como una connotación del tiempo, creo que no, ya hacen 25, si cuento bien.
No, sí, bueno, estamos por ahí. Y resulta que cuando entro a la universidad, tengo el primer choque, ¿no? Este primer choque donde decimos era totalmente masculinizada, éramos pocas mujeres, y era algo que yo no había sentido tanto en el secundario, no había de una escuela técnica, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya ahí tuve como una primera sensación de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Si yo no me siento una persona distinta al resto, no me ha pasado con mis compañeras y de repente entro en un entorno donde sí sentía eso. Hay un evento que lo tengo como muy presente también, tendría unos 24 años, ya había terminado la carrera, o estoy terminándola, tengo una conferencia de tecnología, entro a ese salón, digo, yo estaba acostumbrada por la ciudad, pero entrar a ese salón donde eran todos informáticos y eran, no sé, había 200 personas y contaba con los dedos de la mano la cantidad de mujeres que había encontrado, ¿no? Y fue la primera vez que empezó a caer como la ficha de, o más fuerte, de acá hay un problema, ¿no? Sí tuve esa sensación en ese momento de que ese problema no era mío. Como ingeniera, como yo digo, me meto en mi mundo, yo no vine a resolver este tema, veo que hay un problema, pero sigo transitando este camino. Bueno, larga la historia porque pasé por un montón de tipos de carrera, hice otros másters con cosas que nada que ver, hasta que finalmente, porque a mí la maternidad ahí sí tuvo mucho que ver, yo acababa de tener familia, estaba con una bebé, buscando trabajo, no ya en el ámbito tecnológico, ya para ese entonces me había pasado al mundo social, y me pasó en el cuerpo de tener esta experiencia de salir a buscar trabajo, tener más de 35 años, tener una bebé, no teníamos familia acá porque yo soy del interior, mi marido es extranjero, y ver cómo en la cara, básicamente yo sentía que cada vez que alguien te preguntaba, bueno, ¿y cómo está conformada tu familia? Me tachaban, ¿no? Yo sentía que me hacían como una cruz roja en mi perfil de currículum. ¿Ves cómo le cambia la cara a la persona que te está entrevistando? Y decía, ¿por qué cada vez que llego a esta pregunta me traban, es decir, me sacan de la lista, ¿no? Es decir, ¿por qué a alguien le importa cómo yo ordeno el cuidado? ¿Por qué a alguien le importa si tengo o no tengo familia acá? ¿Por qué a alguien le importa cómo con mi marido, con mi pareja, estamos distribuyendo nuestras tareas internamente? ¿Por qué tengo que entrar a responder estas preguntas? Eso pasó ya hace más de 11 años. Entonces, este creo que terminó siendo como el catalizador. Justo, bueno, con Carolina nos conocíamos hace muchos años, ya veníamos siempre hablando de los temas de género. Ese fue mi catalizador, ¿no? A ella le pasaban otras cosas, ella ya estaba estudiando, había hecho un máster en políticas públicas con enfoque de género, es decir, venía estudiando más en relación a este tema, pero fue lo que hizo, lo que nos puso, o por lo menos como una piedra fundamental, decir, bueno, hagamos algo con relación a esto. Acá hay un problema que yo lo vengo sintiendo, digamos, en mi cuerpo desde hace muchos años, pero que hasta a esa edad, hasta ese momento, no había como sentido la necesidad de abordarlo. Y ahí dije, no, este tema hay que abordarlo y tenemos que trabajarlo. A partir de ese momento nos tomamos como un año de investigación, decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con las mujeres en el ámbito del trabajo? En ese momento nosotros estábamos muy enfocadas en las mujeres, hoy estamos enfocadas en temas de género más amplio, en otras identidades, en otras diversidades, también en entender, bueno, qué pasa con los varones y el trabajo y el cuidado, ¿no? Cómo se relaciona hasta con la corresponsabilidad. Y nos dimos cuenta de que este era un tema de todos, es decir, que no era un problema en Argentina, que era un problema en todo el mundo, que cada país sí tenía determinadas características, ¿no? En función de cómo esto se iba dando, y que la división sexual del trabajo, que hace que las mujeres es decir, tomemos la responsabilidad de ser quienes cuidemos, nos limita en un montón de posiciones y nos limita en un montón de oportunidades, no solamente a nosotras, sino en general en cómo nos ve el entorno. Pero también hay otra división que tiene que ver con los mandatos, que tiene que ver con los estereotipos de géneros, que también se cala en función de en qué industrias estás trabajando o en qué sectores estás trabajando y qué no, ¿no? ¿Por qué el sector de la enseñanza, el sector de la salud son tan feminizados? Que es un área de servicio, que tiene que ver justamente con un cuidado de un otro, y otras áreas como puede ser la construcción, como es, bueno, todo lo que tenga que ver con tecnología, son industrias totalmente masculinizadas, donde todavía, aún hoy, es tan difícil de incluir a las mujeres, bueno, y a otras identidades y a otras orientaciones sexuales muchísimo más. Total, uy, ¿Viste? La historia larga, me parece. Eso ni hablar, ¿no? Porque digo yo, hay un colectivo de LGBT que yo digo, a ver, que tienen que ser incorporados, que tienen que tener la posibilidad de trabajo, y sin embargo, la verdad que, a ver, siempre dicen, hay una ley que los puede amparar, que dice que pueden ser tomados, que tienen que estar dentro del sistema, y sin embargo esto no ocurre. Y eso la verdad que preocupa muchísimo,
pero muchísimo. Pero también volviendo un poco a lo que vos decías, esto de que un poco indagar en la vida personal tuya para saber si el trabajo es tuyo o no. Digo, qué ridículo, ¿no? Cuánto ridículo puede ser alguien que te tenga que preguntar si tenés hijos o no para poder darte el trabajo. No tenemos igualdad de oportunidades, eso siempre estuvo a la vista. Y cuando hablabas recién de construcción, hay muchos talleres que se están dando en diferentes espacios de los municipios, que son talleres de oficios, donde las mujeres asisten para aprender electricidad, para aprender construcción, para aprender muchas cosas que siempre fueron, según la sociedad, de los hombres. Ahí estábamos viendo también algunas placas que pasaste, Georgina, pero digo, y hoy la mujer está incorporándolo. Lo que no lo puede incorporar es la sociedad, esto que vos decís, ¿no? La construcción. ¿Por qué tiene que ser del hombre y por qué no lo podemos hacer las mujeres? Y en Villanueva, te quiero comentar que en Villanueva hay una cooperativa de mujeres que está haciendo un playón deportivo. Y que se han levantado, muchas de ellas, se han levantado su casa. Y que también barren las calles de la ciudad de Villanueva. Entonces, digo, de a poco, este lugar tan importante que necesita la mujer para ser parte de una sociedad que siempre lo tiene en un nivel totalmente diferente. Lamentable, pero real. En esto que estás diciendo, me parece sumamente importante como recalcar esto en función de cuáles son los espacios que podemos habitar y cuáles no, ¿no? Esa es la imposibilidad, por un lado. Entonces, pensar que hay trabajos que no podemos hacer, no porque no querramos nosotros hacerlos, sino porque no tenemos esa posibilidad real, porque nadie nos dice que podemos hacerlos y porque aún, por ejemplo, si se hacen estos talleres de formación en oficios, bueno, hay que trabajar con los empleadores para que te contraten, ¿no? Que sea una oportunidad real, realmente. Es decir, el hecho de ejercer como electricista, el ejercer como albañil, el ejercer como en aquello que querramos, ¿no? De tener todas las mismas posibilidades. Hablo del ámbito de la construcción, pero también pasa en el transporte, pasa en el petróleo, es decir, pasa en distintos sectores. Es decir, bueno, saquemos esta idea, esta imagen que tenemos que las únicas personas que pueden hacer determinados trabajos son hombres y que lo hacen porque y que lo hacen mejor que nosotras. ¿Por qué? Si nadie nos lo enseñó, ¿no? Entonces está esta imposibilidad que hay que deconstruir. Y por otro lado, como decís vos, ¿no? Vos traes el caso de Villanueva, decís, bueno, y cuando a las mujeres les das ese lugar, lo toman completo. No es que, es decir, es como, no queremos seguir pidiendo permiso. Y ahí también esto es importante. ¿Por qué tenemos que promover acciones concretas que lleven a esta igualdad? Y esta igualdad quiero decir que este 45% de mujeres aumente a un 65%, que es la tasa por lo menos que tienen los varones hoy de participación económica. Porque de esa manera nosotros también vamos a tener más posibilidades de desarrollo y el país va a tener más posibilidades de desarrollo. Todos salimos ganando si las mujeres pueden insertarse laboralmente en la misma medida. Obviamente que no tiene que ver solamente con tener espacios de trabajo, también tiene que ver con que haya espacios de cuidado, porque esas mujeres que hoy no están insertas en el mercado laboral, están cuidando de manera no remunerada, ¿no? Cuidan porque no hay un sistema justamente integral de cuidados, y cuidan a niños, y cuidan a adolescentes, y cuidan a personas mayores, y cuidan a personas con discapacidad, que ese cuidado puede ser alguien de tu familia, o puede ser algún vecino, o puede ser algún conocido. Es como hay una red de cuidado que en general es sostenida exclusivamente por las mujeres. Y esto lo hemos visto en la pandemia, cómo se puso en tensión, porque con la pandemia, con el aislamiento, de repente te quedaste sin la red, ¿no? Te quedaste sin el espacio que tenías, si tenías niños pequeños o adolescentes que van a la escuela, y te quedaste, es decir, sin esa red de contactos que te ayude y te acompaña para poder sostener el cuidado y, si te sostiene el cuidado, poder vos también trabajar. Totalmente. Entonces, si no trabajamos también en lo que llamamos estas desigualdades estructurales, que hablan de quiénes son los que ejercen el cuidado y que hablan de estos mandatos que se sostienen y que se reproducen constantemente, bueno, es muy difícil que después esa inserción, como decías vos, sea una inserción real, ¿no? Y ahí hago un comentario porque me hiciste acordar, ¿no? Cuando estábamos hablando
de cómo se meten en la vida privada de cada uno, y que muchas veces empleadores te dicen, bueno, pero yo también a los varones les pregunto si tienen hijos o no, pero la intención que tenés detrás de esa pregunta, o la impresión que te da una mujer o un varón de 30, 35 años que te dicen que tienen o no tienen hijos, es muy diferente, ¿no? Porque en general se considera que el varón que tiene hijos, o que planifica tener hijos en el futuro muy cercano, se va a comprometer más con la institución. En cambio, cuando vos tenés una mujer que también tenga o no tenga hijos, aunque te diga que no quiere, pero en función de la edad, vos vas a estar analizando, o en general hay un sesgo muy grande que considera que te va a dejar, ¿no? Te va a dejar 3 meses porque se ha tomado licencias. Como que ese es el temor. Sí. Que en una carrera de 10 años no hace nada, y aparte que es mejor para el país también la reproducción, ¿no? Pero bueno, ese temor existe. Yo, la pregunta más ridícula que he escuchado y que me causó mucha gracia, a una mujer también de 30 años le preguntaron cuándo pensaba ponerse de novia, ¿no? Claro. Y esto fue 2020, no es que estamos hablando de hace 10 años atrás. Esto es una pregunta en una empresa multinacional en el 2020. Bueno, ¿qué pasa con eso? Qué vergüenza, ¿no? Porque digo yo, es muy difícil lidiar a veces, y más con empresas internacionales que a ver, yo digo, está bárbaro el avance que hemos tenido en industrias, en comercios, en muchísimas empresas internacionales que vinieron a instalarse acá en la Argentina, pero que también empezaron a instalar otro tipo de sistemas a los cuales la Argentina no estaba preparado, y que hoy yo siempre digo que la estructura de la familia termina rompiéndose también por ser parte de este sistema instalado por estas industrias, y que es un tema larguísimo para tratar, ¿no? Pero, Georgina, yo digo, qué importante esto de tu trabajo, de este lugar que ocupás, de esto de defender un poco lo que la mujer está necesitando, que es ser parte de un sistema que siempre la mantuvo a un costado. Y también contarte que nosotros acá en Conectadas somos más mujeres que hombres, ¿sí? Somos más mujeres que hombres, ¿sí? Tenemos la productora, es una mujer, tenemos la asesora de imagen, la notera nuestra, que es mujer, bueno, quien te habla, Claudia, que hace la conducción, pero digo yo, entonces acá nos apoyamos entre todas. ¿Ah? Eso es importantísimo. Sí. ¿No? Y aparte, perdón, que lo digas en el aire, esto me parece como clave, ¿no? Nos acompañemos entre todas. Totalmente. Este sentido de, a ver, estamos en un sistema que no podemos negar que sea desigual, ¿no? Y donde tenemos una carga desigual de cuidado, eso es real, lamentablemente, hoy es así. Bueno, si no tenemos ese acompañamiento, no solamente entre nosotras, también de nuestros compañeros, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para lidiar de manera social con esto, para mejorarlo, justamente? Bueno, el acompañamiento es clave. Yor, bueno, contame, ¿a dónde puede contactarse la gente que está interesada en ser parte o hacer algún tipo de comentario, hacer alguna consulta? ¿Qué números tenés para pasar para que la gente pueda mandarte un mensaje o consultar lo que ellos quieran? Mira, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que es Género y Trabajo. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. También nos pueden escribir al info@generytrabajo.com. Ese mail lo recibimos y en 24 horas nosotros respondemos y nos ponemos en contacto. Así que bueno, esos son como los canales en general que nos llegan y que estamos ahí súper dispuestas a responder cualquier tipo de consulta. Una duda que me quedó y que recién veía un graph acá que estábamos poniendo mientras nosotros dialogábamos. Digo, ¿cuál es el lugar que ocupa, o sea, cuál es el lugar más importante donde se emplean a las mujeres? Según tus estadísticas. Mira, según las estadísticas que tenemos, las más recientes, ¿no? Si vamos a ver en todo el universo de mujeres cuáles son los sectores donde están más empleadas, el primer sector es el comercio, que vos también lo nombraste. El comercio emplea el 16% de las mujeres, y es muy interesante porque tiene una especie, es decir, digamos, casi una equidad, ¿no? El 45% de las personas que trabajan en comercio son mujeres.
El segundo sector, que es muy llamativo, porque es enorme, pero bueno, no lo pensaríamos, es el de construcción, que emplea el 9% de las mujeres. Y en este sentido, las mujeres que están empleadas en este sector representan simplemente el 9% del total, es decir, son una minoría dentro de este sector. El tercer sector tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Y ahí, al contrario, lo que pasa con construcción, son el 73% de todas las personas que trabajan en educación son mujeres, que es muy semejante a lo que pasa en salud. Así que esos serían como los tres grandes ámbitos. Mira. Lo que tiene interesante un sector como la construcción, para estar hablando de estos temas y para tratar justamente de derribar los mitos y los egos que hay en relación a cuál es el rol que ocupan las mujeres, porque las mujeres que están en construcción son las mujeres, las profesionales, ¿no? Son las arquitectas, son las ingenieras que están en determinados ámbitos, no son las que están después en las obras, que es donde está la mayor cantidad de trabajos. Habla justamente, es decir, es necesario derribar estos sesgos, estos mitos y esta división que tenemos sexual del trabajo para lograr mayores oportunidades, ¿no? Y aparte donde es un sector que siempre está financiado, que siempre va a haber y va a seguir habiendo inversión. Sí. Sí, totalmente. Yo, veía un porcentaje muy bajo de las mujeres que se quedan en el hogar, que eso ya es como, como que quedó muy remoto en el tiempo, ¿no? Que antes era el total, el porcentaje más grande de las mujeres que teníamos era justamente ser ama de casa. Hoy tenemos un porcentaje muy bajo. En realidad, no tanto. Fíjate que si el 45% de las mujeres son las que están trabajando o buscan un trabajo pago, el 55% no lo hace, ¿no? Entonces, que este 55% no lo haga es porque está cuidando. Hay un dato sumamente interesante también cuando estamos hablando de esta división sexual del trabajo que habla del servicio doméstico, ¿no? El servicio doméstico es el servicio hiperfeminizado. El 96% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. Y ahí hay algo también muy interesante que pasó en relación a la pandemia, que muchas mujeres que antes estaban trabajando en este sector pasaron a la inactividad, que significa que hoy no están trabajando y no están buscando trabajo, justamente por la dificultad que se presentó en relación a la pandemia. Sí. Esto hace también en menos recursos para los hogares y en un gran empobrecimiento, ¿no? Entonces cuando estamos pensando las políticas públicas, cuando estamos pensando el impacto que tienen las decisiones que tomamos a nivel político, hay que tener en cuenta cómo se da esta división sexual del trabajo para entender a quién le va a impactar más, ¿no? ¿Qué significa cuando estamos poniendo determinadas actividades como esenciales y otras no? ¿No? ¿Quiénes son los que pueden salir a trabajar y quiénes no? Si no tenemos esta visión y este análisis, bueno, tendemos a muchas veces exacerbar inequidades que son existentes en la sociedad, que no es que surgieron con la pandemia, pero la pandemia lo que hizo, las medidas que tomamos para combatir la pandemia, las exacerbaron. Georgina, querida, tenemos que dejarte porque el tiempo en televisión siempre apremia, digo yo, y es un tema fantástico siempre para hablarlo, para compartirlo, porque es esta necesidad de igualdad, de equidad que buscamos hace muchísimos años las mujeres en el empleo y ser una sociedad equitativa que sería lo ideal para todos. Seguiremos luchando por eso. Totalmente, un placer y estamos disponibles para cuando necesiten. Gracias. Poder divulgar estos temas nos fascina.